Segundo capítulo. Herida. A eso de las 11 de la noche, manejaba un auto deportivo rojo por las avenidas principales de la ciudad para trasladarme hacia una de mis casas de playa. En esa ocasión, fui acompañada de las esbeltas, rubias y jóvenes hermanas rusas de la agencia de modelaje de mi padre, un negocio más de su millonaria cartera. Esta agencia no solo funcionaba con la fachada de promotora de modelos a nivel internacional, sino como un puente al narcotráfico y prostitución. Jovencitas inocentes que asistían a lujosas fiestas sin percatarse que se convertirían en la carnada de hombres casados y adinerados, cuyo fin era el de saciar sus fantasías sexuales. Una vez fornicaban con los cuerpos inmundos de esos hombres, quedaban atrapadas en un callejón sin salida, en donde lo material se convertía en lo único importante de sus vidas. De allí, mi padre buscaba a sus amantes y las invitaba a viajar a Dubái, Saint-Tropez, Islas Griegas, Japón y Australia. Al salir de la congestionada y estruendosa ciudad, nos adentramos hacia carretera abierta. La misma estaba despejada y fue el momento oportuno para acelerar pasando los 80 kilómetros. Solo nos tomaría 40 minutos para arribar a mi despedida, mientras ya la habíamos iniciado con un par de cigarros y una botella de ron a escondidas de los oficiales de tránsito. La euforia nos invadió y aumentamos el volumen de la emisora para gritar a todo pulmón. A 1 kilómetro de distancia ya se podía contemplar las luces proyectadas hacia el cielo, moviéndose de un lado a otro. El sonido de la mezcla del hip hop con el reggae enardeció nuestros oídos, calentando los cuerpos con movimientos sensuales. Al llegar, los estacionamientos estaban saturados, con impresionantes modelos de marca que alcanzaban el $500,000. Bajamos de inmediato y con nuestros tacones de 11 centímetros de alto nos desplazamos hacia la entrada principal, sobre piedras diminutas que nos hacían perder el equilibrio. Esta lujosa casa, con vista espectacular al mar, fue construida con una imagen vanguardista, de alta calidad y con carácter de sobriedad. El concepto de loft le permitía tener espacios amplios y abiertos, doble altura y paneles grandes acristalados para deleitarnos del imponente océano Pacífico. Su diseño era amplio, volumétrico, fachadas de concreto y materiales frescos, de color blanco en su totalidad e iluminado con ojos de buey. La misma contaba con una entrada principal, estudio, sala de televisión, biblioteca, sala de estar, comedor, amplia cocina, 10 dormitorios con baños incorporados, estacionamientos privados y de visita, terrazas con voladizo, fenomenal piscina curvilínea con jacuzzi incorporado, área de bar, medio baño, duchas exteriores, casa de empleados, además de un sótano exterior con entrada prohibida. Su mobiliario era moderno, decorado con palmeras, piedras y vegetación exótica. Entré alegórica a la casa y las invitadas ya ebrias se arrojaron contra mí sin casi poder sostenerse. Las sonrisas hipócritas corroían en sus caretas falsas de amistad, garrapatas que consumieron mi tiempo a cambio de algún interés social y económico. Solo era gente estúpida, hablando de estupideces. Las mismas conversaciones acerca del aborto de alguien, el fracaso de alguien, los millones de alguien, y yo solo tenía que seguir la corriente como condición indispensable de ser hija de un magnate para fingir ser alguien. A pesar de tanta superficialidad, logré disfrutar una de las últimas noches de soltería. Una fiesta de chicas que bebían sin límites, bailaban hasta derrumbarse en el suelo y perdían el equilibrio emocional, aumentando su ritmo cardíaco. Las desprevenidas eran zambullidas en la piscina y otras subían a las mesas para quitarse sus sostenes y bañarse con cerveza. Para mi sorpresa, esto apenas empezaba. Contrataron a un grupo de chicos vestidos de vaqueros para ofrecerme un baile nudista. Bajo las bolas brillantes de espejo y luces de colores al estilo de un bar, este grupo de hombres se retorcían como demonios enfermos de la lujuria, incitando mi participación. Una voz interior me advirtió no seguir siendo cómplice de esa depravación asfixiante, y tuve que rechazar aquello sin sentido que ellas denominaban el regalo perfecto para la futura novia. Las mujeres aullaban como lobas en celo, y en minutos convirtieron mi casa de playas en un burdel de orgía, marihuana y drogas al estilo de Sodoma y Gomorra. Me alejé del bullicio hacia la playa llevando conmigo un vaso de agua.
Me senté sobre la arena a contemplar el mar y escuchar su llamado. Inesperadamente, un hombre se sentó a mi lado izquierdo saludando con un hola. Su voz era muy sutil y calmada, recordando a alguien que ya había visto anteriormente. Hice memorias de personas y lugares vinculados a mi vida, pero no pude identificarlo en ninguno de ellos. De casi 1,80 metros de estatura, piel blanca, cabello negro como el azabache, ojos miel y coquetos hoyuelos. Me impactó el inicio de su conversación, al preguntarme si tenía paz. Quedé enmudecida porque no contaba con una respuesta definida, y justo en ese instante estaba concentrada en cientos de pensamientos infecciosos que hacían un nudo en mi mente. Pensamientos de lujuria al recordar los cuerpos desnudos bailando en la fiesta, pensamientos de deseos al querer tener lo que no tenía, como los implantes mamarios perfectos que llevaban las rusas, pensamientos de envidia, rencores viejos e hipocresía estaban causando un cuadro de estrés sumado a la preocupación de que todo estuviese marchando bien. Una brisa marina me hizo tiritar y este hombre de manos pacíficas se desprendió de su chaqueta amarilla y me cubrió con ella. Gracias, le respondí, aferrando mi cabeza sobre su hombro. En segundos noté que se apartaba con mucha amabilidad y se levantó. Antes de retirarse me miró y palpó con 3 dedos mi frente. Se despidió expresando que cuidara de mis pensamientos, porque de allí estaba la clave para descubrir y forjar lo que realmente soy. Empezó a llover inesperadamente y corrí con apuros hacia la casa. Al mirar hacia atrás, solo quedó el camino de sus huellas y ya lo comenzaba a extrañar. Aún proseguía la fiesta y ya no sentía ánimo para formar parte de ese bacanal. Un ruido extraño proveniente cerca de la casa de empleados llamó mi atención. Me acerqué con sigilo, sorprendiendo a una pareja en plan de romance. Al querer retirarme sin incomodar, un sentimiento de pánico invadió mi cuerpo al ver aquel candado de grotesco tamaño color rojo. Él mismo cerraba la entrada a un sótano exterior cuyo paso era restringido, incluyendo mi persona. Era imposible dejarlo de ver, ya que una fuerza me atraía hacia él inmovilizando mis músculos. Algo quería decirme, y fue cuando se activó una memoria tan desagradable que me hizo quebrar en llanto. Bajo la lluvia que se intensificaba, recordé aquella tarde en la que una amiga y yo, a la edad de 15 años, nos fugamos del colegio desapareciendo de la vista de los guardaespaldas. Era un viernes y decidimos adelantar el fin de semana lo más temprano posible en la casa de playa. Un amigo de ella nos hizo el favor de trasladarnos hacia nuestro destino sin tener la remota sospecha de que sus vidas estarían en peligro. Llegamos sin mucho alboroto y me percaté que mi padre y sus hombres se encontraban allí. Sentí cierto temor de un llamado de atención, ya que estaba fuera de la protección de los inanimados. Escuchamos unas palabras de piedad de un hombre que agonizaba. Los 3 nos miramos asustadizos y tomados de las manos nos situamos a un costado de la casa de empleados sin ser percibidos. La imagen desgarradora fue conmovedora. Torturaban a este hombre arrancándole las uñas de las manos y los pies. Su rostro de dolor era traumatizante y la mano sudorosa de mi amiga empezó a temblar. El herido me era familiar, un joven periodista que ganó fama al desenmascarar a un político del viejo continente, ligado a compra y uso de armas nucleares, ataques terroristas, entre otros, junto con la mafia a la cual pertenecía mi padre y sus hombres. Esto causó un escándalo que lo hizo cumplir una condena de 6 años bajo prisión. Al periodista se le retiró su licencia y su nombre quedó desacreditado en las instituciones bancarias y colegios de periodistas a nivel internacional. Cualquiera que se convierta en una amenaza es eliminado, sin importar su posición o rango. Sin esperarlo, del sótano salieron 3 hombres, y uno de ellos con el rostro cubierto con una especie de bolsa negra. Uno de los que le respaldaba cerró el lugar con el candado, que en aquel entonces era gris. Colocaron al hombre desconocido frente a la víctima y le despojaron de la bolsa.
Quedamos atónitos al contemplar que su rostro era similar al periodista. Mi padre, el victimario, le entregó un arma y con sangre fría impactó la frente del joven. Se le advirtió no indagar en el caso e incumplió. Esas fueron las consecuencias, decía mi padre en voz alta y con la sonrisa más miserable que jamás haya visto. La herida fue mortal y parte del cráneo y cerebro quedaron esparcidos sobre la grama. Su sangre corría y gotas de ella quedaron marcadas en el candado del sótano, que luego pintaron de rojo. Aquel color creó el enlace de ese viaje imborrable hacia el pasado. Mi amiga, después de mojar su ropa interior con la orina, hizo que nos descubrieran al sufrir un ataque de epilepsia. Después de allí, mi padre me enseñó el error de haber estado en ese tiempo-espacio. El sótano no era más que un laboratorio de torturas y experimentos genéticos en el que mis invitados fueron parte de su juego. Recayó la culpabilidad afectando mi perfil psicológico. Litros de su sangre fueron transportados en secreto y esto se convirtió en mi martirio, haciéndolo más complicado cuando posteriormente la veo asistir a clases. Algo en ella había cambiado. Escaseaba el brillo de sus ojos, como si no tuviese alma. Fue difícil conciliar el sueño aquella noche, en la que por un lado la música envenenaba mis oídos y por el otro aumentaba la temperatura del cuerpo al haber estado expuesta a la lluvia. ¿Cómo podía gozar de cierta tranquilidad al haber rebuscado en archivos latentes, enterándome que vivía en el mismísimo infierno y que mi padre era el diablo? Tomé el control remoto y encendí la televisión, sintonizando el canal de noticias de mi familia. En esos días, la situación mundial había empeorado alarmantemente. Tremendas sacudidas sísmicas con oleadas en el sur de Asia dejaron más de 5.000 muertos. Las cuadrillas de rescate intentaron sacar desesperadamente a las víctimas de los escombros tras varios deslizamientos de tierra, reduciendo aldeas enteras en ruinas. Hospitales arrebatados de pacientes, heridos agonizando en las calles, cables telefónicos caídos, puentes resquebrajados y viviendas totalmente destruidas. Los sobrevivientes solicitaban ayuda a gritos para ser suministrados con las necesidades básicas. Se multiplicaba el hambre y las enfermedades. En Europa, un volcán hizo una tremenda erupción. La nube de ceniza se extendió en ciertas áreas provocando una alteración en el tráfico aéreo. Los aeropuertos cerraron y más de 500 vuelos fueron cancelados. Explicaron que las cenizas podían llegar a afectar las turbinas y parar los motores de las aeronaves por sus componentes de cristal, arena y partículas de roca. Por otro lado, América del Sur era azotada por una tormenta tropical número 8 en la escala Beaufort. Esta tormenta, denominada Inma, ocasionó un alto número de desaparecidos y severos daños. Cientos perdieron sus hogares, confirmando la muerte de 50 personas. Las fuertes lluvias y vientos produjeron graves inundaciones. Sin embargo, la misma perdería intensidad en un par de horas de acuerdo al Centro Nacional de Huracanes. América del Norte estaba siendo afectada por una lluvia de granizo, originando grandes daños materiales y alterando a la ciudadanía. Se solicitaba calma y permanencia en sus hogares hasta nuevo aviso. Aumentó los crímenes pasionales, los robos, abortos, el cáncer, SIDA y la aparición de nuevos virus que cobraba docenas de víctimas fatales diarias a nivel mundial. Había problemas con el agua, la gasolina, desempleo y el alto costo de la canasta básica que ocasionaron violentas manifestaciones en las calles. Los gobiernos callaban porque no tenían credibilidad y ya se rumoraba de algo muy grande que se aproximaba, la Tercera Guerra Mundial para aniquilar a los centros de mayor población. Tantas tragedias humanas sin ninguna explicación lógica que me permitiera analizar los hechos. Algunos hablaban de profecías apocalípticas y sus señales del tiempo, otros de ira de la naturaleza, negligencia humana en el manejo tecnológico, contaminación ambiental, explotación irracional de los recursos naturales, construcción de viviendas y edificaciones en zonas de altos riesgos. Los científicos indicaban que el planeta se encontraba en un proceso permanente de movimiento y transformación que se manifestaba de diversas maneras a través de fenómenos de cierta regularidad.
Antes de que el sueño me venciera, se transmitió un reportaje especial acerca de la ayuda solidaria por parte del club privado La Orden a la cual pertenecía mi padre y sus hombres. Las víctimas de las inundaciones provocadas por la tormenta Inma fueron trasladadas a un complejo deportivo acondicionado con colchones, ropa, agua y alimentos. Exponían el uso de las jugosas donaciones que recibían, al igual que de las millonarias recaudaciones obtenidas por sus actividades. Después de ensuciarse las manos con la sangre de un periodista que luchaba por una verdad que no conocía al mundo, ¿cómo podía tener la hipocresía de abrir su gran boca con palabras de mentiras, cargar niños y estrechar las manos de los ancianos? Reconocí la intención de proyectarse como destacadas figuras en el ámbito social, aparentando ser hombres de misión y visión con los más necesitados. El resto creía ciegas de sus servicios humanitarios para el bienestar de las comunidades y del mundo, pero yo lo había destronado de su altar desde hace mucho tiempo. Con fiebre y un fuerte dolor de cabeza que surgió a raíz del estrés de las noticias, regresé al teatro de mis sueños, pero esta vez de forma distinta. Mi corpiño, ceñido y falda eran blancos, predominando algunas manchas negras. Las medias eran en su totalidad blancas, al igual que las zapatillas. Bailaba nuevamente frente al público, dejando ver ligeras sonrisas bajo una luz tenue. Giré nuevamente sobre mi propio eje y una ráfaga de flores violeta y verde envolvían mi cuerpo. Temía que aparecieran imágenes premonitorias. Sin embargo, estas fueron realmente cautivadoras. Me encontraba en medio de una titánica batalla, vestida con una sorprendente armadura dorada liderada por el símbolo de un león. Brasas de fuego y cenizas provenientes de un cielo rojo enardecía el campo de batalla, localizado entre las dunas de un desierto. Manejaba mi espada ágilmente con una fuerza y seguridad, desmembrando con su filo a todo oponente frente a mí. La temperatura era intensa y enormes gotas de sudor rodaban sobre mi rostro. Cortaba y golpeaba de izquierda a derecha y derecha a izquierda sin descansar. Mas una fuerza interior me hacía recargar. Una tropa de enemigos enmascarados tenía sed de sangre y muerte. Rompían con su mazo los huesos de los desprevenidos, los cuales eran devorados por los filosos dientes de sus hambrientos perros negros. 4 jinetes vestidos de túnica púrpura y escarlata galopaban con velocidad hasta aproximarse a mí. Uno de ellos durmió mis sentidos y atrapó mis pensamientos al introducir su espada a la altura de mi estómago. Su veneno carcomía mis venas palideciendo mi piel mientras sostenía la empuñadura. Caí de rodillas y contemplé a lo lejos un hombre que gritaba desesperadamente, muy similar al que me acompañó en la playa. A medida que iba flaqueando en el combate, me encontré de rodillas en la tarima y una herida se abrió humedeciendo mi corpiño de sangre. La música me devolvía a la tierra y el público se levantó con rostro insólito al presenciar el rompimiento de la segunda capa de mi falda larga. Sin descansar.